y nosotros requerimos, no sé, cierta cantidad de almacenamiento en la nube y también ambientes de prueba, justamente eso es lo que estábamos pidiendo. Y cómo con caras al lado de que de la parte de administración le pedimos, ¿no? Necesitamos un ambiente de prueba. Y ellos te van a decir, ya, con tal proyecto tienes que asociarlo. No, pero es que necesitamos un ambiente de prueba en donde nosotros hagamos nuestros scripts y de cierta manera, todavía no en producción. Entonces, este tipo de pedidos tiene que ser lo más sencillo y lo más digerible para que ellos puedan entendernos. Y estos son skills distintas a lo que es meramente lo que es programar, ¿no? O saber matemáticas, por así decirlo. Entonces, yo considero esto que es bastante importante. También al momento de saber vender tu proyecto. Una cosa es explicarlo a personas que están consumiendo de ello, ¿no? Ya sea con caras al cliente, o también presentarlo a alguien de rango más superior, el tuyo, el jefe de tu jefe, ¿no? Entonces hay que saber de cierta manera, en Aporta nos enseñan justamente el término medio y el término bajo, en cómo tú tienes que aprender a modular tu voz, ya sea un término un poco mucho más grave para que el mensaje sea un poco como que más serio, o puedes poner tu voz un poco más alta y expresarlo con mucha más efusividad porque quieres hacer hincapié en lo que estás diciendo. Entonces, este tipo de skills no te la enseñan en la universidad. Lo vas aprendiendo a medida de que, bueno, en este caso lo aprendí en Aporta y más o menos lo sabía intuitivamente, pero no sabía que estaba aplicándolo, ¿no? Pero creo que sí son necesarias al momento de tener este tipo de trabajos que es interdisciplinarios, ¿no? Vas a tener administración, mecatrónica, sistemas, una persona que no tiene nada que ver con data science, tal vez que es de minas, pero que también es importante para el negocio en el que yo estoy, porque él con caras de que está trabajando directamente en campo, su, 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 su perspectiva es distinta y a mí me sirve, sobre todo por el lado de las variables. Entonces, esa comunicación tiene que ser fluida y al momento de expresarme con él tiene que ser un poco más sencillo, ¿no? No tan técnico. Y creo que es importante. Ya, sí, yo al igual que Grace, considero que la comunicación es fundamental. Igual es importante las habilidades técnicas, programar, saber Python, estadística, matemática, pero siento que como la comunicación es fundamental. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, desde mi caso, desde mi punto de vista, a lo largo de mi corta o larga carrera profesional, siento que para nosotros, por ejemplo, saber las necesidades de un stakeholder o de un cliente, necesitas hacer las preguntas claras, necesitas hacer las preguntas correctas. Y con esto tú también entender y saber escuchar qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Y cuál es el objetivo al finalizar el proyecto. Y luego de tú entender el objetivo, porque tienes una reunión con el cliente o con el stakeholder, es transmitirle a tu equipo, ¿no? Mira, vamos a hacer esto, pero esto tiene este trasfondo. Ese es el objetivo. Al final el entregable es este. Pero el objetivo y por qué lo estás haciendo y por qué te necesitamos a ti, por qué eres parte fundamental del equipo, es por este motivo, ¿no? Es saber comunicarle y expresarle qué es lo que necesitamos de ti y por qué eres tan valioso para el equipo. Por eso es que también son de diferentes carreras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no había visto nada de riesgos, pero estoy en riesgos porque también tengo otra perspectiva. Entonces, eso también saber qué es lo que cada uno aporta, qué es lo que qué valor tiene cada uno para el equipo es muy importante y saber comunicarlo y decirles, ¿no? Empatizar con ellos, motivarlos es muy importante. Y respecto también, siento que es muy importante la gestión de proyectos, ¿no? Porque es bueno saber gestionar tus recursos, los tiempos, los horarios, porque no podemos sobrepasar quizás el tiempo de calidad de nuestros colaboradores, ¿no? También eso es muy importante. Saber a quién también le otorgamos ese trabajo, con qué rol, con qué responsabilidad, cuál es el punto principal que esta persona tiene que llegar, porque al final, al cabo, todos somos un equipo, ¿no? Y si, por ejemplo, el proyecto cae, el modelo cayó, y el cliente no está satisfecho, en realidad es culpa de todos, no solamente es culpa de uno, ¿no? Y saber ser empático para saber
ponernos en los zapatos del otro y ver qué desde este punto de vista falló con él y qué falló conmigo, qué es lo que no le ofrecí, qué es lo que no le otorgué, por qué no le dije en su momento qué estaba fallando, qué es lo que pude haber dicho en su momento, haber dicho y quizás el proyecto seguiría adelante. Entonces, también es bueno formar el equipo, ser parte de un equipo, y como científico de datos no trabajamos solos, como dice Grace, siempre trabajamos con diferentes disciplinas. Entonces, es bueno ponernos en el lugar de ellos y hablar también como ellos, con los mismos términos, porque incluso a veces también no nos entienden. Y esa es la verdad, ¿no? No todos nos van a entender, así como nosotros no entendemos todo, en definitiva. Pero entonces es mucho esa parte. Y por último, quería decir dos puntos muy importantes, que siento que la curiosidad, la pasión y el perfil analítico es un conglomerado, ¿no? Convergen. ¿Y por qué? Porque uno es curioso para la ciencia de datos, ¿para qué? Para tú hallar de qué fuente vas a utilizar o de qué tabla. Porque cada vez la globalización nos ha traído muchos más datos que quizás están estancados y no son explotados. Entonces tú vas, analizas, los explotas y más que nada tu perfil analítico va ahí y dices, ah, bueno, saco este insight, esa propuesta de valor, esa estrategia, ¿no? Es como que todo el flujo comienza desde que a ti te gusta, te llama la atención este tema y quieres investigarlo, ¿no? Es por eso que también al buscar un trabajo es muy importante que algo que es algo que te apasione, algo que busques que te llene, algo que sientas verdaderamente que tus skills como tanto soft y tanto los duros sean que converjan. O sea, que si sabes matemáticas, sabes programar, pero también sabes expresarte, sabes comunicar, tienes un perfil analítico, te pueden llevar a ser un mejor profesional, ¿no? Y como dice Grace, esto no se aprende de la noche a la mañana, porque definitivamente hablar frente a personas, comunicar tus ideas, vender tu proyecto, se aprende a lo largo de tu carrera profesional y también incluso en la universidad, cuando expones, pero es algo que se va aprendiendo y algo que se va mejorando con el paso de los tiempos, porque quizás yo ahora hable de tal manera y quizás en un futuro no, o quizás en un futuro cambie el estilo con el que pueda hablar. Entonces, siento que eso o sea, si es muy difícil ahora, en realidad no es que mañana va a ser el gran cambio, pero siempre se empieza con algo, ¿no? Y siempre se tiene que perder el miedo de hablar, o perder el miedo de decirle a alguien, estás mal, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo creo que van bastante por ahí el tema de los soft skills, que son, para mí, en realidad, siento que son muy importantes y que los pongo en práctica día a día para poder vender, por ejemplo, en mis reviews al jefe de mi jefe. Entonces, eso definitivamente influye bastante. Qué súper bueno lo que hablan de la comunicación, porque es algo que se ha repetido en la participación de las dos y que muchas veces no se toma en cuenta. Por ejemplo, yo también aplaudo mucho la importancia que le dan dentro del programa, porque en las clases de Global Skills, te guste o no te guste hablar en público, siempre, todos los sábados tienes alguna participación que hacer, entonces como que de alguna forma te van entrenando de buenas o a la mala en eso. Y otra cosa que mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es esa particularidad que tienen los roles de data de interactuar con personas de muchas carreras o de muchas profesiones o de muchas áreas. Tenemos, por ejemplo, a Grace, que ha interactuado con muchos operarios de mina, y yo también creería que Brunella, dentro de el área específica en la que está del banco, interactúa, por ejemplo, con muchas pymes o muchos emprendedores también. Y eso es algo súper interesante, pero lo que no se sabe mucho de ciencia de datos es que también dentro de las áreas de data hay como perfiles de muchas carreras. Un ejemplo son ustedes. Brunel es ingeniera industrial, Grace es ingeniera electrónica. Entonces, me gustaría que nos cuenten sobre eso también, con qué otros roles, sean carreras o demás, ustedes trabajan. Y otro punto importante es que muchas veces también se cree que para trabajar en datos tengo que ser científico de datos, y en las empresas eso no necesariamente es cierto, porque hay muchos roles que aún así trabajan con datos. Creería que ustedes lo ven en su día a día y nos gustaría que nos lo puedan contar. Creo que Grace estaba hablando, pero está muteada. No, estaba preguntando quién iba a empezar esta vez. ¿Quién prefiere?
Ajá. Bueno, en el área en el que yo me encuentro, a ver, más o menos mapeando todas las especialidades con las que yo interactúo son mecatrónicos que están directamente, que entienden cómo va, cómo se desarrollan este tipo de dispositivos, ¿no? Porque le ponen sensores, como les expliqué en un inicio, a los camiones, y estos son los que de donde se extraen los datos, ¿no? Entonces, como ya conocen cómo va este funcionamiento, en qué parte del pipeline puede haber algún problema, entonces también hay mecatrónicos, así como electrónicos. También hay ingenieros de sistemas, que, bueno, en mi área están más dedicadas al lado de lo que es movimiento de los datos, porque si bien el sensor te extrae, ¿no? Pero hay la necesidad de que todo este gran volumen de datos sea puesto en tablas, sea puesto en buckets, en la nube, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ordenarlos, por así decirlo. También hay ingenieros industriales como Brunella. En este caso se encargan del lado de reportabilidad, porque si bien tú haces tu modelo, lo analizas y ya está, para ti funciona, tienes un porcentaje, un accuracy, pero con miras del lado del cliente, ellos necesitan visualizar. Ellos no solamente quieren tus números, sino quieren ver tu gráfico de barras y, no sé, pues la forma de visualización del lado del queque, del pie cake y ese tipo de cosas, ¿no? Que elementos visuales que de alguna manera a ellos les sirvan para tomar decisiones para el lado de su empresa, ¿no? También hay, aparte, a ver, he dicho mecatrónicos, electrónicos, ingenieros de sistemas, industriales, también hay ingenieros de minas, porque si bien nosotros conocemos los dispositivos que estamos ahí, estamos viendo todo el flujo del movimiento de los datos, estamos mostrándole al cliente, pero necesitamos esa mirada de que las variables que nosotros estamos tomando en cuenta sirvan y tengan un fundamento teórico para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ese lado es que el ingeniero de minas que está en nuestra área aporta. Y también está para el lado de la parte analítica, ¿no? Que ya, bueno, se está encaminando, está en un proceso. Y bueno, también, por lo que yo he visto, también hay ingeniero de telecomunicaciones, porque ¿de qué te vale que el sensor que está en la mina a 1000 kilómetros de donde yo estoy tomando los datos, si hay una mala conexión, si hay un fallo en la conectividad, no tengo datos, no tengo con qué trabajar? Entonces ahí es donde influye el ingeniero de telecomunicaciones, en donde entra a tallar, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, hay un sinfín de personas dedicadas al trabajo y que están relacionadas directamente al consumo de los datos, ya sea transportándolos almacenándolos, modelándolos o a su vez mostrándolos, ¿no? En el lado de visualización. Entonces yo creo que he mencionado unas cuantas carreras, pero creo que hay para más, ya sea el área en el que te dediques. Yo estoy en el área, por así decirlo, del servicio a las minas, pero yo creo que en el campo de la medicina, la biología y un sinfín de otras áreas en donde hay la necesidad de que estos datos que ellos están trabajando sean mostrados, ¿no? Sean mostrados, sean modelados, porque como ustedes sabrán, ahorita estamos en el mundo del Big Data, hay demasiada información, pero no se está procesando de manera concreta, ¿no? Y creo que justo vi una pregunta de que si había oportunidad para los ingenieros civiles. Sí, claro, obviamente. En el lado de construcción hay un montón por dónde trabajar, ¿no? Ya sea la dureza, de cómo ellos están
trabajando con el concreto,